Hola chicos, buenas tardes. Bueno, el video anterior explicaba el proceso de la evaluación del desempeño de personal y nos quedamos platicando un poquito sobre esta parte que son los desafíos de la evaluación del desempeño. Hay desafíos legales, desafíos de percepción y opinión, desafíos por modificación de datos, permisividad e inflexibilidad. Es ahí donde nos quedamos el video pasado. ¿Ok? Entonces, hablando un poquito sobre los desafíos legales, les comentaba que en el contrato podemos especificar ciertos aspectos en cuanto a la evaluación de personal, pero sí tenemos que ser muy meticulosos a la hora de evaluar al personal, ya que pueden sentirse discriminados por su religión, sexo, etcétera, ¿no? Entonces, esos son algunos de los desafíos al momento de hacer o crear la estrategia de evaluación del desempeño. Otros, pues el desafío de la percepción y opinión, es decir, que si yo tengo un evaluador que tiene, ahorita vamos a ver, por ejemplo, diferentes métodos y algunos de ellos son 100% la percepción del evaluador. Entonces, obviamente sí nos va a causar cierto ruido si un evaluador siente cierto rechazo o cierta amistad por un empleado. Ese tipo de desafío es una percepción que el evaluador tiene sobre los empleados. Entonces, eso perjudica la evaluación. Y otra, pues, es la opinión. Obviamente, yo como evaluador puedo opinar algo sobre un trabajador, pero no es todo el tiempo 100% correcto. ¿Ok? Otro es el desafío por modificación de datos y la permisividad e inflexibilidad. Entonces, bueno, esos son algunos de los desafíos, pero ustedes cuando estén haciendo el plan de su evaluación del desempeño, pueden tener otro tipo de desafíos y van a decir, pues tenemos este problema cuando estábamos elaborando las preguntas. Y bueno, o por ejemplo, pueden tener el desafío de tener que segmentar las evaluaciones del personal. Es decir, tengo una evaluación que se hace a la operación, tengo una evaluación que se hace a la administración y tengo otra evaluación del desempeño de personal que tengo en recursos humanos, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos ese tipo de desafíos de segmentación de evaluaciones, muchas veces ese mismo desafío es una ventaja. ¿Por qué? Porque me va a dar datos más concretos, ¿sí? Porque tanto una línea de producción como un jefe de calidad no tienen las mismas actividades. Entonces, si yo les hago una evaluación de ergonomía, pues está mucho mejor que estén separados las evaluaciones. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar a platicar un poquito acerca de los métodos de evaluación. Aquí lo van a poder observar. El primero que les puse aquí es el método con escalas de puntuación. Vamos a darle un zoom aquí. En esta parte tenemos, a pasarnos acá arriba. Dale, ya me encontré un espacio. Por ejemplo, si se fijan, este método con escalas de puntuación tienes aquí del 1 al 5. ¿Para qué? Para una característica que es la capacidad de explicación, y ahí obviamente tenemos que definir de qué estamos hablando, ¿no? El procedimiento es comprensible para cualquier persona, y ya le pongo yo una palomita o una tachita, eso lo explicas tú antes de empezar la evaluación, o en el mejor de los casos, escribirlo en la hoja de evaluación o en el archivo digital, las instrucciones para el empleado, ¿no? Con una cruz, palomea la puntuación.
Y ojo, muy importante, establecer qué significa el número 1, qué significa este número 2, el número 3, número 4 y número 5. Es decir, yo le tengo que decir al empleado que el 1 significa totalmente en desacuerdo, el número 2 en desacuerdo, el número 3 neutro, me es indiferente, el número 4 de acuerdo y el número 5 totalmente de acuerdo. Entonces, eso es el método con escalas de puntuación. Tú puedes aquí en característica de algún procedimiento ponerle la que tenga que ver con tu empresa y en la definición, obviamente, definición o contenido, qué es lo que vas a evaluar. Entonces, muy, muy bien identificado aquí cuánto vale este 1, 2, 3, 4 y 5. Hay empresas que lo ponen como el 1, el mejor ubicado, pero normalmente tienen que poner el 1 como la opción menos deseada, ¿no? Y el 5 como lo correcto. Y bueno, eso se establece y se estipula al momento de crear el documento de evaluación. Nos pasamos con el segundo, que son las listas de verificación. Y bueno, este tipo de evaluación se les puede hacer un poquito menos tediosa, pero hay que explicarla muy bien, ¿sí? Porque muchos no logran entender cómo la voy a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, miren, si se fijan, vamos a acercarnos un poquito. Yo tengo unos valores que le he dado a cierta característica del empleado. Y a mano derecha tengo yo la puntuación que le voy a dar yo como evaluador. Entonces, esto va a estar vacío, ¿no? Al momento de estar evaluando al personal. Al final tengo una puntuación total que lo ideal de un empleado sería que tuviera 100 puntos. En este caso, el ejemplo es que el empleado tuvo 92 puntos de los 100 que esperábamos obtener de él. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí valor 9, cooperación, es la característica, y el evaluador le puso 8. En limpieza, el valor deseado es 5 y tuvo en limpieza 5 puntos. Es decir, que el empleado es súper limpio, ¿no? Ahora bien, esta evaluación, ay, perdón, discúlpame. Esta evaluación me está diciendo que mi trabajador es muy limpio, tiene buen compañerismo, miren, porque tuvo 6 de 6, tiene iniciativa y tiene muy buen conocimiento del puesto, ¿sí? Eso es lo que me dice a mí la evaluación. Pero si yo me voy más a fondo, me está diciendo que a este empleado le hace falta aplicarse un poquito en la puntualidad. Otra área de oportunidad sería la cooperación o la responsabilidad, que tuvo un puntito abajo de lo esperado, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué sirven estas listas de verificación? Pues obviamente para empezar a obtener datos de lo que nosotros esperamos y empezar sí, por ejemplo, si nosotros observamos que la mayoría de mis trabajadores tienen este aspecto, por ejemplo, la puntualidad, a todos les hace falta ese aspecto, ¿no? Les hizo falta entre 1 y 2 puntos. A lo mejor a uno que otro le salieron 3 puntos en contra, ¿no? Pero si yo veo que es un área de oportunidad de todos mis empleados, entonces esta evaluación me va a poder encaminar a una mejora que yo pueda hacer. O encontrarme con la sorpresa de que los empleados no están checando, por ejemplo, o que a todos se les está dando el bono de puntualidad sin verificar si están llegando a tiempo. Entonces, puedo empezar yo a trabajar en esto, que es un área de oportunidad de los empleados, pero que en realidad es un área de oportunidad para mí como empresa. ¿Sí? Para todo eso sirve la evaluación del desempeño.
para ver cómo está mi empleado, pero también para empezar a ver áreas de oportunidad de parte de nosotros, la empresa, ¿no? Entonces, este es el ejemplo de una lista de verificación. La ventaja de una lista de verificación es que es fácil de elaborar. La desventaja es que muchas veces a la hora de tener el papel, a lo mejor es tedioso sumarlo, pero si yo lo hago de manera digital, si yo envío si yo hago las encuestas en línea, bueno, pues, las listas en línea, perdón, pues se suman automáticamente, pero si no, pues viene siendo un poquito tedioso. El otro sería el método de la selección forzada. Este consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases descriptivas de determinadas alternativas de tipos de desempeño individual. En cada uno de los bloques o conjunto de 2, 4 o más frases, el evaluador debe escoger forzosamente solo una o las dos que más se aplican al desempeño del empleado evaluado. ¿Sí? Entonces, bueno, esta partecita, si se fijan, miren, al juzgar al empleado, el supervisor o evaluador elige la frase que más se ajusta y luego la que menos se ajusta al desempeño del evaluado. Es decir, que yo solo tengo a lo mejor 4 opciones. El empleado es muy bueno, el empleado es nivel intermedio, la otra sería el empleado no está cumpliendo con algunos de los aspectos evaluados. Y la cuarta opción o la cuarta frase sería el empleado no está siendo productivo para la empresa. Entonces, son esas 4 frases que yo tuviera, ¿no? Para la evaluación. Entonces, aplico yo una evaluación, ya sea crear un prototipo en determinado tiempo y el empleado no logra terminarlo. Yo tengo que adecuar en qué parte se quedó del logotipo, del prototipo y decidirme esas 4 frases. Entonces, si no me terminó mi prototipo, yo le puedo poner la segunda frase, que es que el empleado no termina las actividades correctamente, ¿no? Pero eso ya me encapsuló a mí en que el empleado no termina las cosas correctamente y tampoco aplicaría la que el empleado hace el trabajo 100% eficiente porque no lo terminó. Entonces, por eso se le llama selección forzada, porque estás forzando a que sea un solo resultado de 4 escogidos o de 4 frases. Entonces, bueno, este tipo de método de selección forzada no se recomienda cuando sea una empresa muy grande porque obviamente vas a tener muchos, muchos aspectos negativos, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, supongamos que este empleado no terminó el prototipo, pero quedó a lo mejor en una etapa muy, muy buena o que hubo un problema que estaba fuera de su alcance. Bueno, entonces, obviamente, no podemos establecer en la evaluación ese tipo de comentarios. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos sobre una sola frase, ¿no? Entonces, es como encerrarnos y no poder dar la oportunidad de evaluar otros aspectos, sino es como un todo. Bueno, ese es el método de selección forzada. Ustedes van a elegir el que más les vaya latiendo, les vaya gustando. Eso, pues obviamente lo van a platicar con el equipo. ¿Por qué? Porque la empresa es del equipo, ¿no? Ok, este método de registro de acontecimientos notables eh, funcionaría, por ejemplo, para una empresa de eventos, una empresa de relaciones, una empresa a lo mejor de relaciones públicas. Dice, se utiliza para hacer referencia al nivel jerárquico misional, es decir, operativo. Este método demanda que el evaluador utilice una bitácora, un cuadernillo o un archivo en su computadora para consignar ahí las acciones más destacadas, ya sea positivas o negativas, ojo, que efectúe el evaluado. Entonces, aquí está también un ejemplo. Bueno, lo voy a pasar acá al centro para que lo puedan ver súper bien. Ahí estamos. Fíjense, yo tengo una bitácora que dice acontecimientos notables. Competencias funcionales, es decir, en función
a la operación, ¿sí? Ya sea, ¿qué puede ser una competencia funcional? Hago el trabajo correctamente, ¿sí? Esa puede ser una competencia funcional. Y otro tipo de competencia es la competencia comportamental, ¿sí? ¿Y cuál puede ser una competencia? Trabaja en equipo. Eso habla sobre su comportamiento individual. Entonces tengo en una parte las competencias funcionales, el aspecto positivo y negativo, y las competencias comportamentales positivos y negativos. Entonces, el ejemplo que yo les daba era de un trabajo a lo mejor de eventos. ¿Por qué? Porque no hay muchas personas, no es mucho el personal y puedo darme cuenta que importa mucho estar observando al personal en ese tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo fui contratado para hacer un evento, una boda de 200 personas. Tengo a 10 empleados, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer este tipo de formatito y bueno, veo a la muchacha encargada del banquete, que es mi encargada de planta, la veo que cumple en tiempo y forma con el pedido del banquete. Yo lo pongo aquí en positivo. Cumple en tiempo y forma el pedido del banquete. Otra opción sería el banquete cumple con el objetivo del cliente, pues es también funcional. Un aspecto negativo de la encargada del banquete sería que faltó banquete, entonces le puedes poner ahí en un acontecimiento notablemente negativo, aquí, es que faltó calcular el número de invitados o el número de insumos, algo faltó, ahí le vas a notar qué fue lo que le pasó a esta persona. En competencias comportamentales, bueno, puede ser que tengas este empleado que trabaja muy bien, es líder, entonces le puedes poner aquí como positivo. Eh, sabe, sabe tener liderazgo al momento de entregar banquete. Y entonces vas a poner aquí todos los aspectos positivos a acontecimientos notables, positivos, y en esta parte, si tal vez es una persona que, como lo dijimos en el ejemplo anterior, siempre llega tarde, esto es de comportamiento y es notablemente negativo. Así que en el acontecimiento notable negativo, le vas a poner aquí que llega tarde la mayoría de las veces o eso de entrega tarde, el banquete iría aquí en funcional, pero si es de su persona, iría aquí en comportamental. ¿Okay? Y bueno, aquí en observaciones, si tú sientes que algún tipo de acontecimiento necesita otra explicación o que tuvo una fuerza externa que impidió llegar a la meta, bueno, aquí lo pones en observaciones. Elaborado por, aquí va el nombre del evaluador, y en revisado por va el auditor o a lo mejor jefe de RH, y en aprobado por también va un auditor. Entonces, este fue el método de registro de acontecimientos notables. Les digo, todo depende del giro de su empresa. Todo depende del giro de esa empresa, porque si yo tengo una empresa de 500 personas, este tipo de método no me funciona. ¿Por qué? Porque imagínense estar ahí anotando el comportamiento de cada uno de los trabajadores, pues, el comportamiento positivo, el negativo, y además estar positivo y negativo de funcional. Entonces sí sería bastante caótico. Así que este tipo de método se aplica solamente a empresas que son pues pequeñas y que definitivamente te va a servir si están teniendo más acontecimientos funcionales positivos, que eso es lo que importa, y acontecimientos notables comportamentales positivos, ¿sí? O sea, ¿quién de mis trabajadores tiene esto lleno, no? Lo positivo lo tiene lleno y uno que otro negativo, porque a todos nos puede llegar a pasar. Entonces, pues es un tipo de registro que me puede permitir a mí
a lo mejor capacitar a mi personal, hablar con mi personal o motivar a mi personal para que ya no tenga estas partes negativas. ¿Sale? Entonces ese fue el método de registro de acontecimientos. Luego vienen las escalas de calificación conductual, que se parece mucho a esta partecita comportamental, pero en esta parte hay diferentes criterios ya establecidos, como por ejemplo, pide la palabra para expresar sus ideas, el empleado escucha las opiniones de los demás, habla de forma clara y educada, respeta opiniones contrarias a la suya. Miren, aquí lo voy a poner más grande, para que lo vean. Eso es lo que estoy leyendo. Respeta opiniones contrarias a la suya, propone ideas, participa de forma activa, ¿sí? Y en escala de calificación conductual, este es igual al método con escalas de puntuación. Lo diferente es que se va a la conducta del trabajador, no a su función, aprovechamiento o funcionalidad. Se va a la parte de la conducta del trabajador. ¿Sí? Entonces, depende de mi empresa también. Vale más empezar a trabajar con una calificación conductual que otra que no me vaya a dar nada, ¿no? Bueno, estas utilizan el sistema de comparación del desempeño del empleado con determinados parámetros, que son los criterios, ¿sí? Parámetros conductuales específicos. Con este método se logra en mayor medida la reducción de los elementos de distorsión y subjetividad, a partir de descripciones aceptables e inaceptables del desempeño de otros empleados y los supervisores. Entonces, bueno, las escalas de calificación conductual también llevan estas escalas que comentábamos antes en el método de escala de puntuación, que es del 1 al 4, por ejemplo, aquí viene del 1 al 4, y va identificado qué significa el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? El 1 es nunca, ¿sí? Por ejemplo, pide la palabra para expresar sus ideas, el 1 sería nunca, el 2 a veces, el 3 casi siempre y el 4 siempre. Entonces, cuando estén elaborando, si hacen para su trabajo final la evaluación tipo escalas de calificación conductual, tendrían que explicar qué significa el 1, el 2, el 3 y el 4 y qué criterios van a evaluar de su personal, ¿no? Tiene que haber un motivo y tiene que ver con el giro de su empresa. Si yo me voy a lo conductual, a lo mejor mi empresa es una escuela y me interesa saber si mis maestros tienen liderazgo, saben escuchar, son pacientes, o sea, es lo que más me interesa para que el alumno esté 100% satisfecho. Entonces, ese tipo de empresas a lo mejor sí vale la pena evaluar a su personal en tipo conductual, pero hay empresas a lo mejor que no calificarían. Ustedes vayan viendo cuál es la que se adapta mejor a sus necesidades. Esa sería la conductual. Hay muchas, miren, métodos de verificación de campo, método de evaluación en grupos. Esto, por ejemplo, el método de evaluación en grupos, la desventaja es que tú puedes tener o puedes escoger grupos que tengan muy buenos empleados. O sea, puedes tener por una parte un grupo que sea súper buenos empleados, pero como los estás evaluando en grupo, solo uno sobresale y solo uno tiene la mejor puntuación, pero no significa que estos 4 no sean buenos, sino que como los estás comparando en grupos, pierde muchas veces la misión de la evaluación, ¿no? Cuando los haces así en grupos que estén muy parejos o muy disparejos. Entonces, dice que estos pueden dividirse en varios métodos que tienen en común la característica, pues, de basarse en la comparación, lo que les decía, entre el desempeño del empleado y el de sus compañeros. Entonces, estos métodos es simplemente comparar el desempeño de unos con otros. Ese es otro. Métodos de autoevaluación. Bueno, miren, vámonos aquí al grano.
Aquí les puse a lo mejor ya lo vieron en en el primer video o en las diapositivas que les dejé ahí en Classroom. En la autoevaluación me puedo encontrar con preguntas de ¿he cumplido las normas? ¿He estudiado suficiente? ¿Cuido el material? ¿Atiendo? ¿Soy puntual? Entonces, en serio la autoevaluación sería, ¿cómo les digo? 100% fiable. ¿Y por qué no? Bueno, muchas veces cuando una persona nos está evaluando, tiene cierta información detrás para haber evaluado, por ejemplo, soy puntual, ¿no? Soy puntual. Esta parte. Si yo no la hago tipo autoevaluación, un evaluador va a definir si yo soy puntual o no. ¿En base a qué? Pues en base de que me vea tarde en los pasillos, en base a que me vea corriendo, o a lo mejor porque tiene los registros del checador. Ahora, las autoevaluaciones, obviamente, se las, se las hacen los empleados mismos. Y muchas veces se tiene información más correcta en las autoevaluaciones. ¿Por qué? Porque obviamente el empleado sabe que si pone que es puntual, a la hora de sacar los resultados, su jefe inmediato se va a dar cuenta que no es verdad. Entonces, las autoevaluaciones son buenas porque muchas veces nos dan mejor información y el empleado no se siente tan observado o tan calificado y siente menos presión, ¿no? A la hora de cumplir los objetivos. Se puede hacer, sí, se puede hacer una autoevaluación y se puede hacer una evaluación o sea, extra, ¿no? Que sea en base a los otros tipos de evaluaciones que ya platicamos. Entonces, la autoevaluación puede ser algo como un extra y también puede ser si yo, por ejemplo, tengo a lo mejor un café, mi empresa es un café y somos 5 empleados. Bueno, ¿cómo voy a estar yo evaluando a 5 trabajadores si tengo yo a lo mejor el apoyo de la autoevaluación y puedo saber si el personal se siente capacitado, si el personal se siente a gusto, si el personal siente que el material que tiene es adecuado? O sea, todo eso que me va a generar a mí hacerles su autoevaluación o darles la autoevaluación para que ellos la hagan, va a tener más significado para mí como empresa que ellos mismos lo respondan. Entonces, bueno, ese es el método de autoevaluación. Dice que los alienta al desarrollo individual. Cuando los empleados se autoevalúan es mucho menos probable que se sientan actitudes defensivas. Entonces es lo que les comentaba, ¿no? El empleado se siente menos presionado de que se le va a estar evaluando. Esa es una ventaja. Técnica de APO, esa también es un tipo de evaluación. Evaluaciones psicológicas, métodos de los centros de evaluación. Voy a regresar poquito. ¿Cuándo es conveniente realizar una evaluación psicológica? Es conveniente evaluar de manera psicológica si yo tengo una empresa como una guardería, como una escuela también, como un hospital, como una casa que cuida ancianos, todos esos aspectos, todos esos tipos de empresas que son humanitarias, que trabajan con gente, que son aspectos delicados a, a evaluar y que tienen mucho poder legal, por ejemplo, es importante estar evaluando de manera periódica a mi personal de manera psicológica, ¿sí? Porque, pues, como ustedes saben, se ha dado el caso de empresas aquí en México o en Estados Unidos que se dedican tienen su agencia de niñeras, por ejemplo. Esa agencia le brinda servicios a diferentes papás que ocupan una niñera, entonces manda a las diferentes niñeras que tienen disponibles y pues ha llegado el caso que las niñeras golpean a los niños y se ve obviamente hasta que ya es demasiado tarde, ¿no? Y que están en las cámaras. Entonces,
nos puede generar un aspecto legal importante. Además, pues obviamente es la seguridad de nuestros clientes. Nuestros clientes son los papás, son los niños, son los ancianos, son estudiantes. Entonces es importante mantener evaluados psicológicamente a todas las personas que tenemos a cargo de esas actividades tan delicadas. ¿Ok? Entonces, evaluaciones psicológicas aplica para ese tipo de giros empresariales. Guarderías, orfanatos también, escuelas, dije hogares para ancianos, asilos y bueno, entre otras cosas. También se puede hacer una evaluación psicológica a personas que tengan cargos que tienen uso de dinero, ¿no? También es importante. Métodos de los centros de evaluación también es otro tipo de evaluación. Y aquí también les dejo en la penúltima diapositiva los aspectos importantes para realizar las evaluaciones del desempeño. Aparte de los aspectos importantes que les hice notar en cada uno de los métodos de evaluación, lo más importante es elegir la técnica que se adapte al giro o curso de la empresa, como ya les comentaba. Número 2, tener a los evaluadores altamente capacitados para que no haya problemas si un empleado se pone a la defensiva, pues que estén capacitados también para responder preguntas que tengan los empleados. No mandar a alguien nada más como evaluador y, mira, llena esta hoja, no, que sepan responder las preguntas que pudieran tener nuestros empleados. Otro sería establecer roles entre evaluadores, rutina de rotación de evaluadores. Estas dos, ¿por qué? Porque no puedes mandar siempre a un evaluador a un área determinada porque se hace a lo mejor algún tipo de amistad con los evaluados, entonces tiene que estar rotando a los evaluadores. Otro sería generar aspectos tangibles a evaluar, es decir, pues en las evaluaciones limitar las preguntas abiertas que solo van a generar información por cantidad. Y bueno, por ejemplo, ¿qué quiero yo de mi evaluación? Si yo quiero saber si mis empleados están capacitados, ¿qué necesito yo tener tangible? O sea, ¿qué necesito yo pedir como tangible para saber si mi personal está capacitado? Yo por ejemplo, puedo hacer una evaluación de cumplimiento de normas ISO. Entonces, eso sí es un aspecto tangible. Yo puedo saber si llegamos a la meta. Ventas, cumplimiento de metas, cumplimiento de ventas, esos son aspectos tangibles que me permiten a mí generar un resultado, ya sea positivo o negativo, de mis empleados. Y lo último, y uno de los aspectos también muy importantes, es establecer el periodo en el que se van a elaborar las evaluaciones. Si son mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales o anuales. Eso va a depender del tipo de evaluación que tengas, ¿no? Si es una evaluación muy extensa, pues puedo hacerla anual y puedo tal vez establecer metas más ambiciosas porque es a lo mejor llegar a una meta a final de año, ¿no? Y estar evaluando si se cumplen o no esas metas. Si yo voy a evaluar de manera mensual, a lo mejor hago una lista como esta ¿sí? Una lista de verificación, que si la hago al mes, no será muy grotesco para los empleados estar siendo evaluados al mes, pero pues es algo muy sencillo y los puedo tener muy motivados a mis empleados porque van a saber que cada mes se les va a estar evaluando y saber si subieron su puntaje, ¿no? Ahí está. Y obviamente, pues que esos resultados sean para que tú realices una acción. Es decir, si mi resultado de la evaluación es que mis empleados no están capacitados y yo, mi evaluación sale que el 80% de mis empleados no están capacitados. Ay, qué triste. Pues no es sentirse triste, no es darse por vencido, es implementar una acción
para revertir esto que está pasando en tu empresa, ¿sí? Por ejemplo, una evaluación psicológica que me salga mal, ¿qué voy a hacer? No puedo dejarlo así. Tengo que hacer una acción con ese resultado de la evaluación. Si yo, por ejemplo, en mi evaluación psicológica tengo a alguien que sale todo el tiempo bien, que tiene ciertos dotes de liderazgo, bueno, a la próxima que se abra el puesto de, a lo mejor, gerente de planta, pues lo tomo en cuenta a él. ¿Por qué? Porque pues, sale muy bien siempre en sus evaluaciones. Siempre tiene que haber una acción a realizar de acuerdo al resultado de la evaluación. ¿Ok? Entonces, eso es algo súper importante. Y bueno, en la última diapositiva les pongo la actividad que van a realizar para su clase de esta semana, que es definir el método de evaluación de desempeño de personal que utilizará su empresa. Y ahí me van a mandar uno por equipo y me van a colocar cuál es el método que van a utilizar de los que ya les comenté, por qué ese método, o sea, por qué se aplica su giro. El ejemplo del método, es decir, vas a crear tu autoevaluación, o sea, el formatito. Si vas a hacer una lista, me pones el formatito ahí o el cuestionario. ¿Qué resultados queremos obtener de la evaluación? Resultados tangibles. ¿Y cuál sería o cuál será la periodicidad de la evaluación? Es decir, cada cuánto vas a estar la realizando. ¿Ok? Entonces, esa sería la actividad a realizar y bueno, ya saben que yo les doy, después de la clase les doy unos días para elaborarla, háganla por equipos y tienen una actividad pendiente que es la de el plan de vida laboral que se vio antes de salir de vacaciones, pero todavía les di hasta creo que el domingo para realizar su plan de vida laboral. ¿Eso por qué lo tienen que hacer antes de esto? Porque como lo comenté en el primer video, tengo que tener un plan de vida laboral antes de hacer la evaluación, porque en la evaluación puedo incluir si está funcionando el plan de vida o el plan de incentivos. ¿Sale? Entonces, bueno, esta es la segunda parte que faltó del video pasado. ¿Ok? Entonces, bueno, sería todo por esta partecita. Y ya saben, pues les coloqué el video para que puedan estar regresándose si tienen alguna duda y quieren volver a ver mi explicación de cada tipo de método. ¿Ok? Entonces, bueno, un gusto saludarlos, espero que estén muy bien. Ya saben, dudas, comentarios, colóquelos ahí abajo del video en Classroom y nos ponemos en contacto. Descansen y nos vemos muy pronto.